Ya, muchas gracias por la invitación. Espero que esta charla le sirva a la mayoría, le sirva a la mayoría para que empiecen un poco a entender todo este mundo de la anestesiología veterinaria y tal vez les responda a alguna de las preguntas iniciales que empezamos a tener cuando empezamos a manejar la parte de la anestesia en perros y gatos, em, o a empezar a hacer procedimientos que necesiten una inmovilización química o un manejo sedativo de estos pacientes, porque no todos se dejan manejar así como así, y no todos los procedimientos que necesitamos en estos animalitos, pues se pueden hacer en vivo y en directo o sin ningún tipo de manejo. Bueno, entonces, como les venía diciendo, la idea de esta charla es comentarles las bases de sedación en pequeños animales, en pequeñas mascotas, en perros y gatos sobre todo. Entonces, vamos a empezar. Espero que les sea de bastante ayuda esta charla. ¿Cuáles son las consideraciones iniciales cuando manejamos o cuando empezamos a hablar de sedación en perros y gatos? Tenemos que tener en cuenta de que si ustedes han visto, las personas que ya son profesionales o los médicos veterinarios de estudiantes de últimos semestres o los propietarios en sí, siempre van a tener un miedo importante en la parte de la sedación o una anestesia. Cada vez que nosotros le decimos a un propietario, necesitamos sedarlo, necesitamos anestesiarlo para algún tipo de procedimiento, para algún tipo de cosa, obviamente la mayoría de ocasiones les van a comentar si es necesario, si la anestesia va a ser profunda, si la sedación va a ser profunda, si es un riesgo para el paciente, esto y lo otro. Entonces, esta es una de las consideraciones más importantes para esto, porque es la principal causa, el miedo del propietario es la principal causa de la no realización del procedimiento, o la negativa del propietario hace que no podamos hacer muchos de estos procedimientos. Sobre todo en qué pacientes, en los pacientes geriátricos y en los pacientes que tengan algún tipo de enfermedad ya instaurada. Entonces les van a comentar muchas veces, no, me da miedo, doctor, porque mi paciente ya tiene 14 años, tiene 15, 16 años y me da realmente bastante miedo de que se muera durante la sedación, se muera, le vaya a pasar algo, se vaya a complicar. Entonces esto hace que muchas veces no podamos llegar a realizar estos procedimientos y tenemos que generar esta consideración o tener en cuenta esto para poder delegarle o generarle una información previa al propietario para que no tenga tanto miedo de esto. Y efectivamente, aunque estos son los procedimientos que puede que más se compliquen realmente, eh, tenemos que darle esa seguridad al propietario para que nosotros podamos realmente también tener una mejor medicina y un mejor manejo para los pacientes. Además de eso, por ejemplo, en los gatos necesitamos muchas veces para disminuir la probabilidad de complicaciones o de complicantes, muchas veces efectivamente en los gatos necesitamos generar una ansiolisis previa o una disminución de este estrés que genera realmente en los gatos. Así que necesito que estos pacientes tengan una disminución importante de este estrés y hay medicaciones, hay fármacos, hay manejos simplemente para este tipo de pacientes. Así que son consideraciones importantes, sobre todo en la parte de los gatitos. Y hay que entender de manera demasiado importante o muy importante es el vínculo humano-animal. Y el vínculo humano-animal, lo vamos a colocar aquí, vamos con el punterito láser. Eh, el vínculo humano-animal directamente hay que tenerlo bastante en cuenta. Es que tenemos que tener muy mm, de manera importante y es que muchas veces los pacientes que para nosotros puedan llegar a ser pacientes o animales comunes y corrientes, para muchos, para mí son seres demasiado importantes también, importantes, tienen un vínculo con el propietario fundamental. Muchas veces yo he tenido pacientes, por ejemplo, de personas mayores que son su única compañía, así que tienen un vínculo supremamente importante. Asimismo, nosotros tenemos que entender esto. Si nosotros entendemos esto, podemos hablar de una manera clara con el propietario, pero también vamos a tener esa empatía. Generando esta empatía, vamos a generar confianza con el propietario.
Le vamos a comentar, el paciente puede tener 14 años, sé que es muy importante para usted, pero vamos a hacer lo mejor posible y lo que esté en nuestras manos eh, para que las cosas salgan de la mejor manera. Además de eso, entendiendo este vínculo que les comento, vamos a generar fidelización. Muchas veces el paciente y el propietario que tiene una buena visita, somos claros con esta persona y el procedimiento sale de la mejor manera y generamos como esta, digámoslo así, en la parte científica, esta liberación de dopamina en el cerebro del propietario que tiene una buena experiencia, vamos a generar fidelización. Esa persona, ese propietario con este paciente va a volver. Y asimismo, teniendo estas dos consideraciones, vamos a generar una calidad del servicio muchísimo mejor. Así que yo creería que ese es el objetivo de cada uno de nosotros, dar un buen servicio. Dando un buen servicio, vamos a tener mayores ingresos, vamos a generar una mejor medicina. Ese creería que muchas veces es el objetivo fundamental de nosotros como médicos. Como les digo, los pacientes geriátricos y los pacientes que tienden a ser un poquito más reservados, los propietarios en sí, son los pacientes geriátricos, son los que tienden a generar mayor miedo por estas personas. Y además de eso, pues los pacientes con enfermedades previas tipo enfermos renales, pacientes diabéticos, pacientes cardiópatas. ¿Listo? Por todo esto que les acabo de comentar, es que genera una importancia severa, es la individualización del paciente. Ustedes pueden ver las charlas que gusten, ustedes pueden ver e informarse de la manera que ustedes gusten y en absolutamente todos los puntos a tratar y protocolos, evaluación del paciente renal, nefrópata, cardiópata, diabético, geriatra, cachorro, neonato, lo que ustedes gusten, siempre la principal consideración es esta, la individualización. Todos los pacientes van a responder probablemente de manera distinta, todos los pacientes van a necesitar o van a tener unas consideraciones diferentes. Y no todos los pacientes van a responder a un protocolo específico, no hay una anestesia ideal. Así que todos los pacientes los tenemos que individualizar. Este paciente tiene estas necesidades, vamos a darles estos fármacos. Este paciente tiene estas enfermedades, vamos a evitar estos fármacos. ¿Listo? Entonces la idea es individualizar el protocolo, individualizar el procedimiento al paciente, a las necesidades del paciente. Lo que sí es cierto es que la sedación genera, en diferencia a la anestesia general, genera un posible mayor riesgo. ¿Y esto por qué se da? Este mayor riesgo se da porque nos confiamos mucho en las sedaciones. Muchas veces decimos, no, esto es simplemente una sedación, va a ser una sedación superficial, solamente le vamos a colocar un bolo de propofol y con esto vamos a tener suficiente. En algunas ocasiones sí, pero muchas veces el exceso de confianza nos genera una menor capacidad de monitorización porque un paciente bajo anestesia general está conectado a un monitor multiparámetro, se le está chequeando la temperatura, estamos evaluando la frecuencia cardíaca, estamos evaluando su presión arterial. En los pacientes de sedación no. En los pacientes de sedación muchas veces simplemente nos confiamos y les colocamos por mucho un oxímetro de pulso y a veces estamos chequeando de manera de examen físico sus constantes fisiológicas, pero nada más. Y además de esto, los pacientes bajo sedación, en la mayoría de los casos, por lo menos en Latinoamérica, no tienen una seguridad de la vía aérea, es decir, no tienen un tubo endotraqueal, una máscara laringea o una mascarilla de suplementación de oxígeno. Así que esa vía aérea en muchas ocasiones no está segura. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta una menor capacidad de monitorización y una seguridad de la vía aérea menor, la posibilidad de riesgo tiende a ser mayor en los pacientes bajo sedación, mayor que los pacientes de anestesia general. Y sí es cierto, los pacientes es una sedación, no está un paciente con una depresión de la conciencia, una depresión del estado de conciencia, no está con una hipnosis severa, simplemente está tal vez relajado con una ansiólisis, pero no lo estamos monitorizando, no tenemos una vía aérea segura, muchas veces no lo tenemos con una vía venosa también permeable, así que estos pacientes por estas causas tienden a complicarse más.
¿Cómo hago yo para que estos pacientes tengan una disminución del riesgo y que no lleguemos a esto, a un riesgo mayor? Y es tener un personal atento, un personal capacitado para atender algún tipo de complicación en estos pacientes, una evaluación constante, una monitorización. Estos pacientes, por más de que estén bajo un procedimiento simple, un procedimiento rápido, un procedimiento corto, que probablemente no se vaya a complicar el procedimiento en sí, puede que sí se vaya a complicar su, evaluación o sus constantes ventilatorias o sus constantes cardiovasculares o hemodinámicas. Así que necesitamos esa monitorización, evaluar frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, oximetría, todo. Y una combinación de medicaciones y de medicamentos para que podamos disminuir las dosificaciones, porque muchos de los medicamentos o fármacos que utilizamos diariamente para las sedaciones o las complicaciones son dosis dependientes. Los efectos colaterales, los efectos secundarios en muchos de estos fármacos son dosis dependientes. Y al combinar estos medicamentos y generar lo que se llama una anestesia o una sedación balanceada, con la combinación de diferentes fármacos, disminuimos las dosis y disminuimos la probabilidad de tener efectos colaterales o adversos. Y lo que nos significa es una disminución efectivamente del riesgo. Así nosotros tenemos personal atento, una evaluación constante, una combinación de medicamentos que nos disminuyan las dosificaciones, disminuimos la probabilidad de que estos pacientes se nos compliquen. Y ese es el objetivo de esta charla. ¿Qué es importante también tener en cuenta? Para una sedación, previo a una sedación necesitamos tener una valoración previa, que yo creo que ustedes han visto tal vez en las charlas, tanto de la asociación de la ABA, tanto también en la parte de las charlas que ha dado el doctor Segnini en estos temas con la empresa RWD. La valoración preanestésica es sumamente fundamental. Así que teniendo una valoración previa, vamos a obtener información directamente del propietario. Vamos a generarle una información continua al propietario que le vamos a administrar cuáles son los beneficios del procedimiento, cuáles son los beneficios de la sedación que vamos a realizar, cuáles son los beneficios en su calidad de salud, pero también cuáles son los riesgos. ¿Qué puede llegar a pasar? Por ejemplo, un paciente braquicefálico. ¿Cuáles son los riesgos que puede tener este paciente si yo le genero una sedación, ya sea superficial o profunda? Podríamos hablar de todos los riesgos que tiene el paciente braquicefálico, que son muchos. Así que el propietario, que al fin y al cabo es el dueño de esta mascota, es el que nos va también, uno, a generar el pago de nuestros servicios, pero también éticamente necesitamos comentarle para que pueda estar preparado en cualquier eventualidad. Y obviamente decida si vale la pena o no hacer el procedimiento. ¿Por qué? Porque el procedimiento que podamos realizar o la sedación que podamos realizar muchas veces tiene ciertas limitaciones y también tiene ciertas alternativas. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a hacer unas placas de rayos X de cadera, ¿ok? Yo puedo comentarle al propietario que tiene ciertos beneficios, la placa de rayos X va a quedar de mejor manera, el paciente va a estar más tranquilo y sin dolor, porque probablemente si necesite una placa de rayos X de cadera, podemos sedar al paciente y podemos tener al paciente bastante receptivo para todos estos procedimientos que vayamos a hacer bajo sedación, ¿ok? Pero, por ejemplo, si el propietario requiere, no, yo solamente quiero que le hagan una sedación superficial, que el paciente se deje simplemente manejar un poco, ¿ok? O tenemos que también decirles que una limitante podría ser que por más de que nosotros intentemos que con una sedación superficial vayamos a hacer una placa de rayos X de cadera, por el dolor que puede llegar a generar, puede que la placa no quede perfecta. Pero además de eso, por ejemplo, en otro caso, comentarles que podemos evaluar un paciente que necesitemos evaluar la vía aérea, evaluar cómo está su paladar blando, si está elongado o no. Podemos hacerlo bajo una sedación superficial o una sedación media, digámoslo así, pero no podemos realizar una rinoscopía, no podemos realizar una traqueobroncoscopía con un paciente bajo una anestesia superficial. Es bastante poco probable, así que esto nos genera limitaciones importantes. Y vamos a comentarles también la posibilidad de alternativas a estos procedimientos. Es decir, si usted gusta al propietario, le comenta
que podemos realizar X procedimiento bajo una sedación superficial, profunda, lo que sea, pero también hay alguna otra alternativa, tal vez con algún otro tipo de tranquilizante, algún otro tipo de relajante, alternativas a este procedimiento, porque no nos podemos sesgar simplemente o quedar con una sola opción, y el propietario necesita estas alternativas, ¿ok? Siempre es importante y yo creería que imperativo, necesario, totalmente obligatorio es el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento legal que los va a proteger a ustedes como médicos veterinarios o al médico en general, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, de muchísimos problemas en la parte legal. Yo creería que cuando estamos dentro del ambiente, del ámbito del mundo veterinario, muchos conocemos o sabemos de historias y de casos de compañeros o de otros médicos que han tenido problemáticas con pacientes, ya sea bajo anestesia, sedación, bajo procedimientos quirúrgicos o lo que sea, que han tenido problemas legales por algún tipo de complicación. Y los pacientes bajo sedación o bajo anestesia se complican. Obviamente es un porcentaje que no es muy alto. Bueno, si comparamos con medicina humana, realmente sí es bastante alto, pero está en nosotros ese porcentaje, está en el cuidado que tenemos, el porcentaje de complicaciones y de complicantes, pero está más en nosotros aún la posibilidad de la protección legal hacia nosotros mismos y el consentimiento informado que esté bien escrito y que muy probablemente esté con bases mm, asesorías legales, les va a ustedes ahorrar dinero y les va a ustedes ahorrar dolores de cabeza en la parte de posibles demandas de tipo por complicaciones que puedan llegar a presentarse. ¿Ok? Y siempre una historia clínica completa. Por ejemplo, pacientes con alteraciones respiratorias son pacientes que se pueden complicar más fácilmente. Reacciones alérgicas a medicamentos para no aplicarnos y no generar estas complicaciones nosotros mismos de manera iatrogénica. Tratamientos actuales o previos, pacientes con comorbilidades o enfermedades previas. Reacciones a sedaciones previas o anestesias anteriores. Si, por ejemplo, ya sabemos que estos pacientes, que algún paciente que vayamos a hacer en algún momento, tiene una reacción adversa, tiene delirios, tiene problemáticas al momento de colocación de ketamina, de benzodiazepinas, de propofol, X o Y, pues, y si lo conocemos y conocemos esta historia de reacciones a sedaciones o anestesias previas, pues podemos evitar, podemos utilizar alguna estrategia diferente. Si, por ejemplo, conocemos de que estos pacientes con una anestesia previa, alguna sedación previa, tuvieron signología de hipotensión severa, bradicardia, bloqueos auriculoventriculares, pues podemos actuar de manera más rápida y prepararnos para estas posibles complicantes. Pacientes deben tener un ayuno previo. Las guías de ayuno están escritas, están publicadas, no son antiguas, no son de hace 10 años, son máximo de hace unos 5 años. De hecho, son más o menos de hace unos 4 años las guías de ayuno en medicina veterinaria. Este mismo año 2020 salieron las guías de la AJA para las guías de anestesia y sedación, anestesia y analgesia en perros y gatos. Y ahí están las guías también, están las recomendaciones de ayuno para todos los pacientes, pacientes geriátricos, pacientes obesos, pacientes diabéticos, pacientes cachorros, por ejemplo, pacientes braquicéfalos. Todas estas guías están publicadas y las podemos encontrar fácilmente. Y hay que seguirlas porque las guías están por algo, porque están con investigaciones previas de un N de bastantes casos que aprueban esta práctica. Y obviamente en la historia clínica las particulares generales del paciente, cuál es su edad, cuál es su sexo, cuál es su peso y las constantes vitales. ¿Listo? Por ejemplo, pacientes con taquipnea, ¿por qué es su taquipnea? Pacientes con con dificultades o diferencias en la frecuencia cardíaca, pacientes con taquicardia, pacientes con bradicardia, pacientes con arritmias específicamente, pacientes hipotérmicos ya de por sí. Todo esto ya nos genera la posibilidad de tener o generar, valga la redundancia, una estrategia preanestésica o una estrategia de sedación. ¿Listo? Entonces la valoración previa es fundamental. ¿Cuál es el objetivo de todo esto que les vengo comentando? El objetivo, como lo ven acá abajo, efectivamente es la disminución de las complicaciones. Si nosotros
tenemos este objetivo, vamos a tener una facilidad de manejo del paciente. Vamos a generar una comodidad, una ansiólisis y una seguridad. Y vamos a generar también unas mejoras en el diagnóstico y en las terapéuticas del paciente. Ejemplo de cada uno de estos. Si nosotros tenemos un paciente con un manejo más fácil porque está tranquilizado, no está ansioso, no es agresivo, vamos a generar una disminución de las complicaciones, una disminución de la mortalidad, una disminución de las morbilidades que pueda llegar a generar esto. Así que el manejo va a ser más rápido. Es bien sabido que, eso lo quería comentar más adelante, pero también es bien sabido que financieramente o económicamente también es conocido que, por ejemplo, para manejar a un paciente agresivo, no sé, un gran danés agresivo, digámoslo así, se necesitarían más o menos de 3 a 4 personas para el manejo de este paciente. Pero si nosotros tenemos esta claridad y hacemos que solamente bajo una tranquilización podamos manejar con una o dos personas, ya tenemos 2 personas que pueden estar haciendo alguna otra labor en la clínica veterinaria. Así que son 2 personas que van a estar produciendo ingresos a la clínica, por ejemplo, y no van a estar desperdiciando su tiempo médico en el manejo simple de este paciente. ¿Ok? Entonces, vamos a generar esta facilidad del manejo. En los pacientes felinos, por ejemplo, pacientes felinos bajo tranquilización, cuando son complicados de manejar, vamos a disminuir las complicaciones al manejo agresivo de estos pacientes. Y vamos a generar una comodidad porque estos manejos son incómodos para el paciente y también son incómodos para el propietario. ¿Ok? Vamos a disminuir la ansiedad del paciente, así que sus constantes fisiológicas probablemente se vayan a mediar. Vamos a generar mayor seguridad tanto al propietario con el manejo del paciente como al paciente en sí. ¿Listo? Y los exámenes que vayamos a realizar, ya sea, por ejemplo, rayos X, ecografías, no sé si ustedes han tenido pacientes para realizar ecografías tanto de tórax, ecocardiografías o evaluaciones de abdomen, ecografías de abdomen, que están jadeantes. Así que muchas veces estos pacientes van a ser más complicados de llegar a un diagnóstico específico. O, por ejemplo, pacientes para una radiografía de cadera, que digamos que es un ejemplo bastante común, que no se van a dejar, así que los exámenes van a quedar de mejor manera. ¿Listo? La sedación en sí, ¿qué es? La sedación es una técnica de administración de sedantes o agentes disociativos con o sin analgésicos para inducir un estado que permite al paciente tolerar procedimientos desagradables mientras mantiene la función cardiorrespiratoria normal o estable. Entonces, si ustedes ven acá, yo lo tengo en diferentes coloraciones. ¿Por qué? Porque vamos a dividirlo. La sedación es una técnica. ¿Listo? Tiene diferentes protocolos, diferentes maneras de realizarse, pero es una técnica en sí. Se utilizan sedantes o agentes disociativos, se utilizan tranquilizantes o fármacos de diferentes índoles, con o sin analgésicos, pero ustedes saben y ustedes vieron en el título de esta charla que es pseudoanalgesia, porque realmente la mayoría de los procedimientos que vamos a realizar son incómodos y muchas veces generan dolor. No siempre, pero muchas veces generan dolor. Así que se recomienda la utilización de analgésicos. La analgesia siempre va antes. Estamos en el año 2020 y ya se habla no de pseudoanalgesia, se habla de analgosedación, porque la analgesia siempre irá primero, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Para inducir un estado que permite al paciente tolerar procedimientos desagradables, lo que les estaba comentando, esto es un procedimiento que es incómodo para el paciente y genera probablemente dolor, mientras mantiene una función cardiorrespiratoria o hemodinámica estable. ¿Listo? Entonces, esta es una definición básica que podemos tener para definir el procedimiento de sedación, de pseudoanalgesia, de tranquilización. ¿Listo? Y podemos acá ver 3 posibles opciones, ya sea para colocar simplemente una vía venosa, ¿ok? Aunque acá están dando un bolo de propofol,
ya sea para realizar un vendaje o realizar un electrocardiograma. Muchas veces estos pacientes puede que no se dejen y, por ejemplo, si necesita un vendaje, por en este caso bilateral de los miembros anteriores, probablemente sea un paciente fracturado con fisuras. Así que probablemente este proceso de estabilización de una fractura duela y duela bastante. Y necesitamos reducir esa fractura y eso duele. Y necesitamos que el paciente se quede quieto. Y entonces necesitamos retirar ese disconfort. O pacientes bajo ventilación mecánica, ¿ok? Que muchas veces no necesitamos un paciente anestesiado, sino un paciente que esté tranquilo, que acepte el ventilador, que acepte el respirador. Se le llamaría muchas veces ya sea sedación inconsciente o sedación consciente, dependiendo de lo que estemos buscando. Pero no es un paciente que esté bajo una anestesia general. O, por ejemplo, también pacientes críticos que necesitan simplemente una suplementación de oxígeno. Muchas veces no necesitamos que el paciente esté sedado o anestesiado, tal vez simplemente con una tranquilización, que el paciente no esté estresado, tenemos suficiente para establecer una homeostasis en sus valores de constantes vitales. Aquí en esta tabla les quería mostrar y son diferentes escalas de medición del dolor, ¿ok? Por lo que estamos hablando desde un inicio de pseudoanalgesia o analgosedación. Pero es bien sabido que para la estandarización de estos procedimientos o de estos procesos necesitamos sí o sí cuantificar el dolor. Anteriormente hablábamos de escalas de medición del dolor visuales análogas. Simplemente a la observación de la persona evaluamos si este paciente puede llegar a tener dolor o no. ¿Ok? Entonces, muchas veces si me preguntan a mí y solamente lo estoy evaluando por una escala visual análoga, vamos a decir, para mí tiene un dolor moderado, severo, importante, no tiene dolor, está así, está, ¿ok? Pero para alguna otra persona, subjetivamente puede llegar a ser que no tiene absolutamente ningún tipo de dolor, pero si le preguntamos a alguna otra persona, de los médicos de nuestro hospital o de nuestra clínica, puede estarse muriendo del dolor. Y no nos sirve esto. Necesitamos realmente saber no solamente si le duele mucho, poquito, demasiado, o está muerto del dolor o no le duele absolutamente nada. Necesitamos saber cuánto le duele a este paciente. Y para esto ya han salido bastantes escalas diferentes. Y cada una puede llegar a ser tanto para perros y gatos o para gatos, por ejemplo. Y tenemos que tener en cuenta que existen estas escalas de dolor para cuantificar el dolor de nuestro paciente y asimismo obtener nuestra estrategia de analgesia y sedación. ¿Ok? Porque, por ejemplo, para un dolor severo, para un procedimiento con un dolor insoportable, necesitamos cuantificar una escala demasiado alta, por ejemplo, un número en esa escala demasiado alta, así que nuestra estrategia va a ser totalmente diferente que para un paciente que no tenga ningún tipo de dolor o que el procedimiento probablemente no vaya a ser doloroso. En la parte, si conocen la asociación, la ASA, la Asociación de Anestesia, la Asociación Americana de Anestesiología, tiene diferentes escalas de sedación o niveles de sedación en donde podemos diferenciar sedación mínima o ansiólisis, sedación moderada, ¿ya? O sedación consciente, como les venía diciendo, por ejemplo, en algunos pacientes bajo ventilación mecánica, sedación sedación profunda y anestesia general, ¿ok? Y nos dan diferentes ítems, por ejemplo, la responsividad, la vía aérea, la ventilación espontánea o no, y la función cardiovascular. Y dentro de ellos podemos tener diferentes ítems también o diferenciaciones para evaluar en qué estado está el paciente, ¿ok? O qué complicación podría llegar a tener, ¿listo? O qué indicación podría llegar a tener. Y esto está en los papers, está en los libros, está en las guías de sedación, para que ustedes las puedan buscar. Igual aquí yo les dejo muchas veces, tanto aquí en las escalas, como en esta parte de este cuadro, les dejo dónde buscarlos para que ustedes se puedan informar personalmente más a los que quieran de pronto ahondar más en estos temas. También están las escalas de sedación, ¿ok? En este caso estamos viendo los niveles de sedación, ¿listo? Pero las escalas de sedación, a mí me gustan las escalas de sedación de medicina humana, porque están más estandarizadas y me parece que están mejor formadas. Dentro de estas hay diferentes posibilidades. Por ejemplo, está la escala de Ramsey, está la escala de sedación y agitación de SAS, está la escala de agitación de sedación de Richmond y está la escala de evaluación de la actividad motora más.
Entonces son diferentes escalas que podemos evaluar, que están simplemente en internet, las pueden buscar normalmente, pero podemos evaluar los niveles y la clasificación del estado de sedación de los pacientes que tenemos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, las que nosotros y realmente también en medicina humana más se utilizan, ¿ok? Por ejemplo, en la escala de Ramsey solamente tenemos niveles diferentes del 1 al 6, siendo el 1, el nivel 1, un paciente totalmente despierto, ansioso, agitado y que no descansa. Es un paciente bastante estresado. Y siendo un nivel 6 en la escala de Ramsey, un paciente profundamente dormido sin respuesta a estímulos, probablemente bajo una sedación profunda, o podría llegar a ser también un paciente bajo anestesia general. Y en la escala de Richmond o RAS tenemos valores positivos a +4 y negativos a -5, en donde 0 viene siendo el paciente sin ningún tipo de manejo, un paciente alerta y tranquilo, el paciente que acaba de llegar a la clínica, el paciente que acabamos de recibir, paciente despierto. ¿Ok? Y muchas veces, si por ejemplo vamos a cuantificar en cuánto, en qué tipo, en qué nivel de sedación necesitamos a este paciente para cierto tipo de procedimiento, vamos a clasificar al paciente, a generarlo en un paciente. Por ejemplo, yo quiero un paciente en una sedación nivel 4 en la escala de Ramsey, ¿ok? Para cierto tipo de procedimiento, o nivel 3 o nivel 2 o nivel 6, ¿listo? Y eso yo lo voy a buscar, ese va a ser mi objetivo. Pero, por ejemplo, en la parte de la escala de Richmond o la escala de RAS, también lo puedo hacer, me parece un poco mejor la escala de RAS, tiene valores un poquito más clasificados. Entonces podemos tener a un paciente bajo sedación, levemente adormilado, ¿listo? Simplemente para colocarle una vía venosa, o con una sedación ligera, o con una sedación más profunda para algún otro tipo de procedimiento. Pero yo lo puedo clasificar y buscar tener mi objetivo en alguno de estos puntos. Y a eso es lo que yo voy a apuntar, a estar en una escala, dentro de esta escala, en este nivel. ¿Ok? Asimismo voy a buscar mi protocolo y las dosificaciones y las combinaciones para este paciente, dependiente de estas particularidades, para este objetivo, para este tipo de procedimiento. Entonces son varias cosas que tenemos que tener en cuenta eh, para poder buscar los fármacos ideales, el protocolo ideal. ¿Listo? ¿Cuál es la técnica que vamos a utilizar? ¿Cuál es la técnica que vamos a realizar? Para una sedación, yo les simplifico en este caso dos técnicas. Uno es una técnica de anestesia o sedación balanceada de combinación de medicamentos, ya sea en bolos o en infusión a ritmo constante o constant rate infusion. ¿Ok? Esas dos opciones tenemos. ¿Listo? Esas dos son las técnicas que tenemos. ¿De qué depende si yo escojo la una, ya sea en bolos o en infusión? Tres opciones. Uno, lo que les vengo hablando anteriormente. Y dos, el procedimiento en sí. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué tan doloroso? ¿Cuál es lo que yo estoy buscando? ¿Cuál es el objetivo diagnóstico o terapéutico? ¿El tiempo que me voy a demorar? Si es un procedimiento corto, por ejemplo, podría utilizar simplemente un bolo, pero si es un procedimiento prolongado, probablemente yo necesite una infusión a ritmo constante. Si el procedimiento es doloroso y yo necesito manejo del dolor previo al procedimiento y posterior, probablemente yo necesite una infusión a ritmo constante. O yo puedo utilizar algún otro fármaco que lo pueda utilizar con bolos para el manejo de este mismo dolor. Eso depende del paciente, eso depende del procedimiento, eso depende del tiempo y eso depende de lo que yo esté buscando. ¿Ok? Pero si yo quiero simplificar las cosas, yo voy a ver el paciente, voy a individualizar el paciente y voy a tener en cuenta el procedimiento, el tiempo y si es doloroso o no. Y dependiendo de estas tres cosas, más el paciente en sí, yo escojo si voy a utilizar procedimientos con solamente bolos o ratas, digámoslo así, que muchas veces les pueden comentar así, o simplemente una dosis única o infusión al ritmo constante. Y eso pues va a diferenciar esta técnica que voy a tener para este paciente. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo también de esto?
Cuando yo les comentaba en la diapositiva, en esta diapositiva, entre bolos o infusión a ritmo constante, tengo que tener esto en cuenta. Uno es que tengo las dos opciones. Tengo, si ustedes ven en esta gráfica, tengo la concentración en plasma y el tiempo, ¿ok? Si yo, por ejemplo, utilizo una infusión a ritmo constante o una administración intermitente, o sea, bolos, yo voy a tener estas dos particularidades. Por ejemplo, en los bolos, que es la gráfica de color azul, ¿listo? Yo voy a tener una dosis que va a ir en aumento, en la concentración plasmática de este fármaco va a ir en aumento y va a llegar probablemente a esta zona, que está fuera, si ven la zona verde, del rango terapéutico del fármaco. ¿Ok? Y voy a llegar a rangos supraterapéuticos, en donde si ustedes alcanzan a ver acá, hay más efectos colaterales, más efectos diferenciales, o efectos complicados o complicantes. ¿Listo? La homeostasis va a ser inestable, voy a tener diferencias en presiones arteriales, hipotensión, hipotermia, hipoventilación, lo que ustedes gusten, dependiendo del fármaco, ¿ok? Y el retorno a la normalidad o la función normal se va a ver comprometido, porque esto puede que no sea simplemente esta curva, puede ser mucho más prolongada y después bajar. Y esos rangos supraterapéuticos es lo que yo no estoy buscando. También depende de lo que yo quiera. O si no, y cuando yo paso este bolo de administración, yo puedo tener esta disminución drástica. Yo coloco el bolo, un ejemplo, el propofol es el ejemplo clásico, yo coloco un bolo de propofol y me llega a estos rangos supraterapéuticos y en estos rangos supraterapéuticos es que yo tengo estos procesos de apnea, ¿ok? O hipotensión por disminución de la resistencia vascular sistémica. Y cuando pasa el efecto del bolo, vamos en esta disminución en picada. ¿Ok? Y aquí en esta zona llegamos a rangos subterapéuticos, en donde yo ya tengo, por ejemplo, si es un analgésico, dolor excesivo, la presentación de dolor excesivo, también inestabilidad homeostática, eh, puedo tener dolor maladaptativo, ¿ok? Sobre todo en gatos, por ejemplo, es un gran ejemplo, o tolerancia a algunos de los analgésicos que podríamos llegar a tener, y el retorno también a la funcionalidad normal, que serían estos rangos terapéuticos, también está comprometido. Y si yo le doy bolos repetidos, voy a tener estas complicantes. Y en algunos casos hay fármacos que tienen efectos acumulativos. Así que yo le doy una dosis de, por ejemplo, propofol y llega aquí y después voy más arriba, otra dosis de propofol y ya después voy más arriba y esos obviamente estos efectos de complicación se pueden aumentar más. Pero si yo simplemente tengo un rango de tiempo pequeño, yo podría utilizar este bolo sin ningún problema, ¿ok? Pero eso es dependiente del paciente y del objetivo y de la técnica que yo vaya a utilizar y a obtener. Pero yo también puedo tener una infusión a ritmo constante en donde yo doy un bolo o una dosis de carga que va a tener este mismo proceso, pero yo apenas llego a estos niveles, voy a iniciar con una infusión a ritmo constante, voy a empezar con la infusión y voy a mantener la concentración plasmática del fármaco en dosis terapéuticas, ¿ok? Y así me voy a mantener con el tiempo. Esto depende totalmente del fármaco y de lo que yo esté buscando, ¿ok? Porque también es bien sabido que hay fármacos que también, como les venía diciendo, tienen efecto acumulativo. Por ejemplo, el fentanilo después de aproximadamente 4 horas de infusión a ritmo constante se va acumulando y por más de que yo la tenga a infusión a ritmo constante, va aumentando su presentación plasmática porque su depuración tiende a ser más lenta. ¿Ok? En diferencia con, por ejemplo, el remifentanilo, que yo puedo tener una dosis de carga, a veces no necesita, realmente muchas veces no necesita la dosis de carga, yo llego a una concentración plasmática necesaria o objetivo y la puedo mantener sin que genere efectos acumulativos porque su clearance o su depuración es rápida, ¿ok? Así que se va a mantener en el tiempo, ¿listo? Entonces tengo estas dos opciones y esta es la base de todo esto. Ya tengo o bolos que tienen bastantes complicantes o infusiones a ritmo constantes, pero que yo necesito tiempo, ¿ok? Ya teniendo en cuenta toda la parte de la introducción, vamos a hablar de los fármacos.
¿Cuál es el objetivo de hablar de los fármacos? Que como médicos tengamos en cuenta de que, bueno, ya sabemos que de que tenemos que tener en cuenta todo lo previamente hablado, que tenemos que tener un buen chequeo físico, que tenemos que tener toda la historia física, historia clínica del paciente, todos sus antecedentes, una evaluación prequirúrgica lo mejor posible, una exploración física lo más profunda posible, conocer si el paciente está con medicación previa, lo que quieran, ¿ok? Lo que les venía comentando. Y que las técnicas pueden variar respecto al tiempo, al dolor y al procedimiento que vayamos a realizar. ¿Listo? Pero ¿qué fármacos existen y cuáles son los fármacos de mayor o de más común utilización? Entonces vamos a hablar de estos. Vamos a hablar de los más comunes. Inicialmente, yo creo que todos nosotros aquí conocemos las fenotiacinas, en donde su mayor exponente en la parte de medicina veterinaria latinoamericana, la acepromacina, eh, en donde esta tiene una latencia, un efecto, empieza a realizar o empieza a tener su efecto en el paciente de 35 a 40 minutos de manera tanto intramuscular o subcutánea, en promedio, ¿ok? O sea, su efecto llega de 35 a 40 minutos o de manera intravenosa de 10 a 15 minutos y que puede llegar a tener una duración de 4 a 6 horas, tal vez menos, dependiendo también del paciente. ¿Ok? Así que si nosotros tenemos en cuenta esto con lo que yo les venía hablando anteriormente, es un medicamento que debería ser utilizado en pacientes, con lo que ya les voy a comentar, pero en pacientes o en procedimientos que vayan a ser probablemente prolongados. Es no me va a servir si yo le coloco una cipromacina o no sería lo indicado, podría servir, pero no sería lo indicado si yo simplemente voy a tomar unas placas de rayos X y lo voy a mandar en 20 minutos a la casa. Pues yo lo voy a mandar tranquilizado y el propietario no va a sentir ese confort con nosotros. Va a tener un paciente probablemente tranquilizado y sedado en casa de manera total y completamente innecesaria. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Y si, por ejemplo, yo tengo un paciente para colocar una vía venosa, yo no le debería colocar acepromacina a este paciente, ¿ok? Porque yo voy a tener el efecto para colocarle una vía venosa de 35 a 40 minutos. Entonces yo me tengo que esperar de 35 a 40 minutos para colocarle una vía venosa a este paciente. Me parece innecesario, ¿ok? Entonces yo tengo que buscar otra estrategia para esto. Pero habrá procedimientos en donde yo realmente tal vez simplemente necesite que ese paciente se quede tranquilo en un mayor tiempo, ¿ok? Eso. Otra cosa, no genera analgesia, ¿listo? La acepromacina no es un medicamento analgésico, ¿ok? Es un medicamento tranquilizante. Me va a disminuir la ansiólisis, me va a disminuir ese estrés del paciente, pero no me va a ayudar con la analgesia probablemente, no me va a generar un efecto analgésico, que probablemente sí me vayan a generar otros de los medicamentos o de los fármacos que vayamos a hablar. No se debería utilizar en cachorros menores a 12 semanas. ¿Por qué? Porque la cepromacina tiene metabolismo hepático y renal, sobre todo hepático. Y los cachorros menores a 12 semanas no tienen un procedimiento de glucuronidación o de metabolismo hepático desarrollado. Así que probablemente estos pacientes pueden llegar a tener una lesión hepática un poco más importante y efectos no deseados por la utilización de acepromacina en cachorros menores a 12 semanas. Probablemente mayores pueda llegar a servir, ¿ok? Pero las dosis de acepromacina probablemente en cachorros tiendan a ser un poco más altas, mayores a 12 semanas, ¿ok? Porque son pacientes sanos muchas veces o son pacientes que tienen demasiada energía, así que las dosis más bajas de acepromacina tal vez no sean suficientes. También es importante tener esto en cuenta. En anémicos debería yo utilizar la acepromacina. Entonces, yo realmente no recomendaría la utilización de acepromacina en pacientes con reducción del hematocrito o a pacientes anémicos, porque muchas veces la acepromacina me genera relación del lecho esplénico. Así que me disminuye aún más la presentación de estas anemias o me aumente la reducción o me reduzca más, disculpen ahí, me reduzca más los valores del hematocrito. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un paciente anémico, si yo tengo un paciente para una transfusión, por ejemplo, o que necesite una transfusión, no recomendaría la utilización de acepromacina porque me va a potenciar, me va a aumentar me va a disminuir este hematocrito en este paciente. ¿Qué voy a hacer? Complicarlo. ¿Ok?
pacientes de tamaño grande o pacientes de razas gigantes, por ejemplo, pastores alemanes, grandaneses, no sé, dogos de Burdeos, pacientes de gran tamaño, tienden a tener un mayor efecto a las dosis recomendadas de la cepromacina, porque los volúmenes en estos pacientes tienden a ser mayores. Y la recomendación es que si vamos a utilizar acepromacina en estos pacientes, es que generemos una disminución importante en las dosificaciones de este medicamento. ¿Ok? Por lo mismo, los volúmenes, si utilizamos 0.05, 0.02 miligramos por kilo de esta cepromacina, probablemente los volúmenes tiendan a ser altos en pacientes mayores a, no sé, 40 kilos y los efectos sean mayores o más severos. Puede llegar a generar efectos cardiovasculares importantes, por ejemplo, vasodilatación periférica y por lo consiguiente una disminución importante de la temperatura, ¿ok? Al tener vasodilatación periférica por la disminución de la resistencia vascular periférica secundaria a la utilización de acepromacina, tenemos una pérdida mayor de calor corporal. ¿Ok? Así que esto nos puede llegar a generar una disminución de la temperatura en pacientes. ¿Qué pacientes tienen mayor importancia en este tema? Obviamente pacientes de que de por sí ya vengan con hipotermia, uno, pacientes de pequeño tamaño y aumento de la superficie corporal, por ejemplo, Yorkies, Pinscher, Chihuahuas, ¿ok? Esos pacientes que pierden bastante temperatura bastante rápido, eso es la recomendación con esto. Pero también, de hecho, este mismo año salió un estudio, un artículo en donde prueban dosis diferentes de acepromacina y evalúan la resistencia vascular periférica, ¿ok? Y con las 3 dosificaciones de acepromacina, en ninguna, solamente con la dosis mayoritaria, con la dosis más alta, generó una no vasodilatación importante, sino un aumento, una disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Ok? Así que esta vasodilatación, por lo menos en ese artículo, quedaría en entredicho. Y es algo que nos han venido enseñando hace mucho tiempo y que hay varios estudios que lo podrían avalar. Pero, por ejemplo, en este estudio, prácticamente lo tumba al piso. Así que la anestesiología, la medicina se renueva todos los años, todos los días. Así que hay que estar estudiando constantemente. Hay que ver con nuestros pacientes, con nuestra práctica, si la vasodilatación y la disminución de la resistencia vascular periférica por la acepromacina es real o no. Como les venía diciendo, no se recomendaría en pacientes con enfermedad hepática porque probablemente estos pacientes no tengan un metabolismo rápido importante de la acepromacina. Así que no es un medicamento que se recomiende mucho en estos pacientes. No se recomienda en pacientes en shock o pacientes deshidratados porque, como les comento, hay la posibilidad de que la acepromacina nos disminuya los niveles de presiones arteriales y tal vez nos aumente los valores de frecuencia cardíaca secundaria a la disminución de la resistencia vascular periférica. Pero vamos a estudiar un poco más este tema para que ahondemos un poco más y tengamos algo de certeza, ¿ok? Como les digo, esto no es un proceso, hace muchos años que se viene hablando de la vasodilatación secundaria de la acepromacina, pero 2020 nos vienen cambiando los papeles, así que tenemos que seguir estudiando, ¿ok? Pero por lo menos yo, por este tema y por la posibilidad de una vasodilatación de las arteriolas renales, no lo recomiendo en pacientes ni deshidratados ni en shock, ¿ok? Porque puede que compliquemos este tipo de problemas. Me genera recuperaciones prolongadas, así que yo no lo debería utilizar o no lo recomendaría en pacientes que necesiten una recuperación rápida, por ejemplo, pacientes braquicefálicos. ¿Se puede utilizar? Sí, pero yo necesito que el paciente esté bajo una monitorización continua. Tiene poco efecto respiratorio, así que la cipromacina también se viene utilizando bastante en pacientes, por ejemplo, con edema pulmonar para esta angustia respiratoria, ¿ok? Se podría llegar a utilizar porque tiene poco efecto en la disminución de las funciones ventilatorias o respiratorias de los pacientes, pero el poco efecto respiratorio genera una estabilidad cardiovascular, eso también lo tenemos que tener en cuenta, por eso se los pongo en rojito. Y
sí efectivamente tiene efectos antieméticos y antihistamínicos, así que podría llegar a ser recomendados en pacientes que necesiten una premedicación para, por ejemplo, presentaciones o retiros o excisiones de masas tipo mastocitomas, o pacientes que tengan de por sí efectos o problemas de emesis o de vómitos. ¿Ok? Como sabemos, les venía comentando la parte de la vasodilatación por y la hipotensión que nos podría llegar a generar la cepromacina. Una de las opciones que podríamos llegar a tener es esa vasoconstricción. Si tenemos vasodilatación por la cepromacina, ¿cuál sería la contra o la solución? Generar vasoconstricción. Y la efedrina podría ayudarnos bastante con esto. Otras opciones podría ser norepinefrina o epinefrina, ¿ok? Que nos generan efectos vasoconstrictores, ¿listo? Si yo lo combino con opioides, se le llamaría neuroleptoanalgesia, ¿ok? O neuroleptoanestesia, ¿ok? Eso, porque son medicamentos neurolépticos. Pero también tiene una contra bastante importante y es que no tiene antagonistas, ¿ok? Así que yo no puedo revertir la cepromacina. Yo tengo que esperar a que el cuerpo metabolice y excrete todo este efecto de la cepromacina para tener o disminuir estos efectos probablemente contradictorios de la cepromacina o las fenotiacinas, ¿ok? En contraposición con otros fármacos de los que vamos a hablar, ¿ok? Ya secundariamente tenemos las benzodiazepinas, ¿ok? Dentro de los mayores exponentes de las benzodiazepinas es el midazolam, que tiene una latencia, un efecto, inicia su efecto de 10 a 15 minutos de manera intramuscular o de 5 minutos, tal vez bastante menos, de manera intravenosa, ¿ok? Tiene una duración aproximadamente de 1 hora, muchas veces realmente me parece que es bastante menos, y porque la midazolam inicialmente es una benzodiazepina de efecto ultra rápido, pero la gran ventaja, por ejemplo, de la benzodiazepina tipo midazolam es que no genera metabolitos activos en contraposición con el diazepam, ¿ok? Así que genera menor riesgo acumulativo. ¿Por qué tengo el intramuscular en rojo? Porque a diferencia del diazepam, que no se podría, dependiendo de su vehículo, utilizar intramuscular, el midazolam sí podría, ¿ok? Esa es una gran ventaja del midazolam, ¿ok? Pero la recomendación para los dos siempre va a ser de manera intravenosa, ¿ok? Eso. La diferencia con el diazepam es que la duración tiende a ser bastante mayor, no me parece 12 horas, que es lo que está reportado real, me parece que máximo son unas 4 horas o unas 6 horas como máximo de sus efectos, pero sus efectos pico tienden a durar más o menos 1 hora en ambos casos. ¿Ok? El diazepam no se recomienda, por ejemplo, en infusiones a ritmo constante, en infusiones tipo para, digámoslo así, manejo de pacientes convulsivos y esto, perfecto, pero para infusiones a ritmo constante no se recomendaría por tiempos prolongados porque genera metabolitos activos que podrían llegar a generar enfermedades hepáticas o lesiones hepáticas importantes o renales. Y obviamente, pues como genera posible acumulación, pues sus efectos se podrían potenciar en el tiempo o la dosificación continua. Aparte de esto, el diazepam duele, ¿ok? Entonces, al momento de la administración intravenosa o intramuscular o lo que ustedes gusten de diazepam, el vehículo tiende a doler bastante. Si lo utilizamos para coinducción de la anestesia general, podemos combinarlo con ya sea ketamina y propofol y se puede utilizar perfectamente como coinductor, ¿ok? Porque me potencia estos efectos y tiene efectos hipnóticos. Aparte de esto, si yo lo utilizo, me genera un efecto sinérgico tanto con los opioides como con la ketamina del propofol, genera sinergia y potenciación, así que podríamos llegar a tener depresión respiratoria aún mayor por efectos sinérgicos. Y es una gran ventaja que tienen las benzodiazepinas, por ejemplo el midazolam, y es que tienen un bajo efecto hemodinámico. Si bien escuchamos ahora, la cepromacina tiene bajos efectos ventilatorios o respiratorios, las benzodiazepinas en contraposición tienen bajos efectos hemodinámicos. ¿Ok? Así que se recomendaría en pacientes en shock, por ejemplo, en shock hemodinámico,
o pacientes que están con problemas de presiones arteriales o problemas cardiológicos. Las benzodiazepinas, o por ejemplo el midazolam, que para mí es un poco mejor, debería o se recomendaría un poco más. Igual lo que les comenté desde el inicio, depende del paciente totalmente. Pero también no genera analgesia, ¿ok? No tiene un efecto analgésico importante, como la cipromacina, ¿ok? Se puede utilizar perfectamente porque tiene efectos anticonvulsivantes y se puede utilizar intrarrectal. Tiene buenos efectos, pero hay que utilizar dosis mayores de manera intrarrectal. Para pacientes que, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de una vía venosa, ¿ok? Podemos utilizar diazepam intrarrectal perfectamente, o midazolam. Los pacientes, por ejemplo, muy jóvenes, demasiado excitados, muy ansiosos o demasiado enérgicos, son pacientes que pueden llegar a tener una reacción paradójica, no sedante, sino excitatoria de las benzodiazepinas. Son pacientes que tienen mayor predisposición a esto, ¿ok? Y tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que podrían llegar a tener reacciones paradójicas, no sedantes, no depresoras, sino excitatorias, ¿ok? Muchas veces en combinación con ketamina se potencian estos efectos excitatorios, pero realmente pacientes geriátricos, pacientes viejos, pacientes tranquilos, pacientes enfermos no van a tener esta reacción paradojal. Generalmente son pacientes jóvenes, ansiosos, estresados, activos, alertas, agresivos, son los que tienen estas reacciones paradojales. Así que en estos pacientes probablemente no se recomiende o se recomiende la dosificación con otro tipo en combinación con otro tipo de fármacos. Eso es lo que les estaba comentando. Y gran ventaja de las benzodiazepinas es esto, que se puede revertir. Así que sus efectos contradictorios o de complicación se pueden revertir con flumazenil. ¿Ok? Entonces, tiene un reversor. Si yo tengo efectos colaterales indeseados de las benzodiazepinas, tengo un fármaco que me puede sacar de estos apuros más rápido. ¿Ok? Otro grupo bastante importante son los alfa-osagonistas, en donde los mayores exponentes son la silacina y la dexmedetomidina en la parte de Latinoamérica. La medetomidina también se puede tener acá, es bastante conocida. Realmente la parte de la medetomidina es un poco más conocida en fauna silvestre, pero nosotros tenemos bastante posibilidad del manejo de la silacina. Yo creo que los venimos utilizando hace bastantes años, ¿ok? Y la dexmedetomidina, que viene siendo una versión bastante mejorada de la silacina como tal, ¿ok? No es la misma molécula, pero sí es una versión mejorada de un alfa-2 agonista, ¿ok? Se recomienda inicialmente en pacientes hemodinámicamente estables, realmente la silacina, pero por ejemplo, la dexmedetomidina podría estar indicada en pacientes con signologías hemodinámicas inestables, dependiendo de la dosificación y del problema que tenga el paciente hemodinámicamente, ¿ok? Y además de eso, tiene bastante actividad en dolor visceral, ¿ok? Entonces, este sí es un medicamento que tiene propiedades analgésicas y en algunos papers, en algunos artículos podríamos encontrar una comparación importante entre los efectos analgésicos de la silacina no, sino de los alfa-agonistas con los opioides, ¿ok? Podrían llegar a estar a la par en algunos casos, en la parte del dolor visceral, ¿ok? Eso. La dexmedetomidina, por ejemplo, tiene una acción, una latencia de 10 a 20 minutos y de manera intramuscular y de 2 a 3 minutos de manera intravenosa, pero en mi experiencia es menor, es de 1 a 2 minutos la acción intravenosa y intramuscular tiende a ser de 5 a 10 máximo su accionar, tanto en la silacina también. Y puede llegar a durar de 2 a 3 horas sin ningún problema sus efectos. Lo que sí es cierto y es por lo que me genera esta recomendación que se tengan pacientes hemodinâmicamente estables, puede llegarme a generar bradicardia y la presión arterial, ok, acá la tengo, puede también verse afectada.
pero no negativamente, ¿ok? Me genera una disminución de la frecuencia cardíaca, pero muchas veces por la respuesta a la bradicardia me genera una vasoconstricción sistémica en respuesta a esa misma bradicardia y eso me genera un aumento de la presión arterial, que sí, efectivamente es temporal, no es durante todo el procedimiento, pero sí inicialmente me genera esa vasoconstricción en donde me genera un aumento de la presión arterial secundaria a la disminución de la frecuencia cardíaca, ¿okay? En respuesta. ¿Y cuáles son esas estrategias que se tenían antes? Si antes se sabía, bueno, no, la silacina me disminuye la frecuencia cardíaca de manera importante, entonces esto me da miedo. Entonces yo al paciente que voy a premedicar o que le voy a sedar con silacina, le voy a colocar atropina de una vez, ¿ok? De manera profiláctica. Es bien sabido, después del año 2015, realmente desde bastante antes, pero desde el año 2015 se comprobó que la mayoría de los pacientes que se premedicaban con alfa agonistas no requerían de manejo de anticolinérgicos tipo ¿qué? Tipo atropina, ¿ok? Entonces, cuando premedicaban de manera profiláctica pacientes con silacina y les daban atropina, generaban hipertensión sistémica importante, ¿ok? Entonces, no nos podemos asustar simplemente porque el paciente genera una bradicardia secundaria a la utilización de alfa-2 agonistas, porque sabemos que probablemente el paciente genere una vasoconstricción y me genere una normalización de la presión arterial sistémica. ¿Ok? Pero yo puedo tener, para que este paciente no tenga yo no utilice anticolinérgicos tipo atropina, que es el más común de utilización, o glicopirrolato, la utilización de ketamina, porque tiene efectos inotropos, ¿ok? Así que esa frecuencia probablemente se me pueda estabilizar, ¿ok? Sin la utilización de anticolinérgicos y sin que el paciente entre en una hipertensión sistémica. Y además de eso, yo con los alfa-agonistas tengo una gran ventaja, al igual que con las benzodiazepinas, y es que estos pacientes o estos fármacos se pueden suplementar y realizar reversiones tanto totales como reversiones parciales. ¿Ok? ¿Cuál es el reversor, por ejemplo, de la silacina que me revierte los efectos de la silacina? Es el ayoimbina. Y de la dexmedetomidina, el atipamezol, ¿ok? El antisedante. Entonces, pero también, como les digo, puede ser estas reversiones totales o parciales, en donde, por ejemplo, una reversión parcial, yo podría llegar a mantener los efectos sedativos superficiales de la desmetomidina y tener todavía algo de los efectos analgésicos, ¿ok? Sin quitarlos totalmente con una reversión total. Pero si yo requiero retirar absolutamente todos estos efectos, yo puedo hacer una reversión total. Pero también es cierto que tanto el antisedano, o sea, la tipamezol, como la yoimbina, con dosis altas o innecesarias, en algunos casos, podría llegar a tener despertares inesperados, porque los efectos son en 2 o 3 minutos, tal vez menos, ¿ok? Entonces yo tengo que tener al paciente ya listo para un despertar cuando le administro ya sea tipamezol o yoimbina. ¿Listo? Muchas veces hemos tenido pacientes que están bajo sedación, les revertimos, el paciente está tranquilo y de un momento a otro con un ruido fuerte, con un movimiento, por ejemplo, del cuerpo o una estimulación no placentera, se despiertan supremamente rápido y obviamente si tienen, por ejemplo, el monitor conectado, el electrocardiograma, la saturación, esto puede dañar el equipo. Así que la idea es esto. Y por ejemplo, en pacientes agresivos hay que tener mayor cuidado porque se van a despertar de manera inesperada y nos pueden generar lesiones en nuestro equipo médico. ¿Okay? Hay que tener cuidado en braquicefálicos porque genera una depresión bastante importante y por bastante tiempo, por tiempo prolongado. ¿Ok? Son medicamentos hiperglucemiantes, así que muchas veces nos aumentan los niveles de glicemia en sangre, en plasma, así que no serían muy recomendados en pacientes diabéticos, por ejemplo.
pero sí probablemente podrían llegar a ser recomendados en pacientes con disminución de su glicemia plasmática, porque nos la va a ayudar a aumentar, ¿ok? Pero por lo menos para el procedimiento, no va a ser para varias horas, ¿ok? Va a ser durante el procedimiento. También me genera disminución de la perfusión hepática, probablemente por la vasoconstricción sistémica. Está entredicho la disminución o el aumento de la presión intracraneal, ¿ok? Yo lo pongo aquí con signos de interrogación porque es bastante discutido. Hay bastantes artículos que dicen que aumenta la presión intracraneana y hay otros que también dicen que disminuye. Depende muchas veces de la dosificación y de la combinación con otros fármacos. Me disminuye la motilidad intestinal, así que muchas veces no se recomienda para procedimientos de endoscopías. Y también muchas veces podría llegar a ser contraproducente con pacientes que ya de por sí tienen híleo, por ejemplo. Y se recomendaría en cachorros o no, ¿ok? No se recomendaría en cachorros al 100%, realmente no se recomendaría en cachorros menores a 2 meses, porque los cachorros menores a 2 meses muchas veces son su presión arterial y su control hemodinámico, hemostasis hemodinámica, depende muchísimo de la frecuencia cardíaca. Así que la dexmedetomidina o en los alfa-2 agonistas probablemente no se recomienden en cachorros menores a 2 meses, ¿ok? Pero también es bastante diciente que si, por ejemplo, yo sé que yo puedo revertirle los efectos o, por ejemplo, suplementar ketamina en estos pacientes jóvenes, eh, quitando los efectos de bradicardia y manteniendo una presión arterial, una hemostasis hemodinámica normal, podría utilizarla en cachorros. Pero si yo lo voy a utilizar sola o a dosis altas, no sería recomendable porque probablemente voy a tirar la presión arterial de este paciente, de este cachorrito menor a 2 meses, al suelo, porque depende de esa frecuencia cardíaca. Los opioides son el último grupo que tengo en la parte de los sedantes, ¿ok? Aunque los opioides son analgésicos puros, en algunas ocasiones dependen mucho de su receptor en el que actuarán, ¿ok? Pero tienen efectos sedativos también, dependiendo también de dosis, el tipo de medicamento o fármaco que vayamos a utilizar de este grupo de opioides. Los opioides son los analgésicos por elección en este tipo de procesos, generan analgesia en tanto en dolor somático y visceral. Generan también de manera importante una depresión cardiorrespiratoria, así que en el nivel hemodinámico probablemente tengan una depresión importante y a nivel respiratorio ventilatorio también. Y son dependientes del grado de aparición y duración de la acción del dolor. O sea, yo voy a utilizar el opioide de los diferentes tipos o el nombre que ustedes gusten, ya sea fentanilo, buprenorfina o butorfanoil, que ese es uno de los ejemplos, eh, dependientes de esto, del grado de la aparición y acción del dolor o de la duración del dolor, yo voy a utilizar cualquiera de estos tres. Por ejemplo, hay más opciones, pero son dependientes de esto. Es dependiente del dolor y el procedimiento que yo vaya a realizar, que yo voy a escoger. Y la disminución de la frecuencia cardíaca es evidente cuando utilizamos dosis altas o utilizamos bolos rápidos de opioides o por tiempo prolongado. Generan también una estimulación de los esfínteres gastrointestinales, así que muchas veces tenemos que tener en cuenta estas indicaciones para procedimientos endoscópicos. Pueden llegar a generar estreñimiento o reflujo. Cualquiera de las dos opciones está, ¿ok? Así que en pacientes gastrointestinales podrían tener repercusiones importantes. Pueden llegar a tener efectos excitatorios y generar disforias con las benzodiazepinas, ¿ok? Lo que les venía diciendo, pacientes jóvenes, excitados, estresados, nerviosos, la combinación de opioides con benzodiazepinas, al igual con penicilinas, por ejemplo la ketamina, me pueden llegar a generar efectos excitatorios secundarios. Y en gatos, de por sí, los gatos tienen estas particularidades en donde, por ejemplo, los morfínicos o la morfina sí puede llegar a tener efectos excitatorios en los gatos. Y en combinación, por ejemplo, o a dosis altas con benzodiazepinas o con ketamina o con alfa-2 agonistas por la potenciación que me genera, sinergia y potenciación,
podrían llegar a generarme una depresión respiratoria o ventilatoria importante y generarme apneas. Dentro de estos exponentes están el fentanilo, la urpelina, el butorfanol. No el tramadol, no el tramadol, no el tramadol. Em, el fentanilo es un opioide de efecto inmediato, así que se puede utilizar de una manera rápida, tiene efecto de 2 a 5 minutos, pero el efecto, la latencia de 2 a 5 minutos de manera intravenosa, solamente se recomienda la utilización de manera intravenosa, pero su acción tiende a durar de 10 a 20 minutos, en mi experiencia no pasa de 15 minutos, dependiendo también de la dosis, ¿no? Se puede utilizar en infusiones a ritmo constantes de manera perfecta y tiene bajo efecto cardiorrespiratorio en comparación con la morfina, por ejemplo, o con otros tipos, con la metadona también. ¿Okay? Se recomienda, por ejemplo, en pacientes en shock o con efectos hemodinámicos importantes, pero sus efectos cardiorrespiratorios no deseados son dependientes de la dosis. Potencia genera potenciación a las benzodiazepinas o con las benzodiazepinas que es lo que les estaba comentando anteriormente y se recomienda por ser un opioide muy puro, se recomienda para pacientes con dolores intensos o severos o insoportables, ¿ok? Pero también me genera sedación. La buprenorfina, por ejemplo, es bastante recomendada en gatos, acá tienen todas sus especificaciones, y el butorfanol, al no ser un opioide puro, muy puro, ¿ok? Que tiene bastantes efectos kappa, tiene también efectos bastante importantes a nivel de sedación, ¿ok? Genera poca analgesia el butorfanol, pero se puede potenciar con otros fármacos, genera un efecto un poco más prolongado, ¿listo? Puede llegar a durar de 1 hora, hora y media, generalmente dura un poco menos, pero no me genera mucha analgesia, así que no es mi fármaco de elección ideal para, por ejemplo, dolores intensos, dolores moderados. Se recomendaría en combinación con otros fármacos para generar una analgesia aceptable, pero si tiene un buen efecto sedante. Genera sinergia con acipromicina o con alfa-2-adrenérgicos, bastante importante, por ejemplo, para sedaciones prolongadas, pero para un mantenimiento importante de la función cardiovascular sin tener los efectos depresores ventilatorios o cardiovasculares de los otros opioides. Yo lo utilizo bastante en pacientes pequeños para procedimientos de imagen. Y se puede llegar a utilizar para procedimientos bastante más largos. Y la ketamina y el propofol son medicamentos sedativos adyuvantes, ¿ok? No se recomienda la utilización sola. Realmente la ketamina, para utilizarla sola y que tenga efectos sedativos importantes, estables, eh, eh, no se puede utilizar a las dosis que anteriormente se utilizaban. 5 miligramos por kilo, 7, 10, 15 miligramos por kilo, no se recomienda ya. Ya es una práctica no deseada la utilización de ketamina a estas dosis. La recomendación de la ketamina es en combinación con cualquiera de los fármacos anteriormente citados o el propofol, ¿ok? A dosis muchísimo más bajas, realmente dosis de menos de 2 miligramos por kilo. Y esto nos hace tener una probabilidad menor de tener efectos. Por ejemplo, yo creería que algunos de los médicos que pueden estar viendo esta charla de mayor edad han tenido o tuvieron a dosis altas de ketamina pacientes convulsivos o que convulsionaron a la administración alta de ketamina. Y eso es efectivamente por la dosificación que se utilizó. La ketamina tiene efectos antihiperestésicos. Cuando el paciente tiene hiperestesia o dolor severo, que ya tiene una lesión directamente cerebral, que ya haya generado una hiperactivación cerebral, por sensibilización central, la ketamina la previene y también ayuda a cuando ya está instaurada a disminuirla. Tiende a ser manejo complementario combinado, ¿ok? Como les comento, debería utilizarse a dosis subanestésicas para evitar los efectos colaterales de la misma ketamina. Tiene efectos excitatorios al despertar, así que estos pacientes con benzodiazepinas o con la utilización solamente de ketamina a dosis altas pueden tener delirio o delirios al momento del despertar, ¿ok? Así que la recomendación es utilizar ketamina a dosis bajas
para procedimientos un poco más prolongados de media hora para que la ketamina tenga su metabolismo y no llegue a generar efectos excitatorios o sean menores. Y se puede utilizar por vías transmucosas en combinación con dexmedetomidina, opioides, en este caso. Por ejemplo, la combinación dexmedetomidina ketamina y un opioide o dexmedetomidina ketamina para pacientes agresivos por transmucosa de vía oral, esos pacientes que no nos les podemos ni siquiera acercar a colocarle una inyección intramuscular, podríamos darle un chorrito directamente de ketamina con dexmedetomidina y aunque los efectos van a ser un poco menores, podríamos utilizar unas dosis un poco más altas o unos volúmenes un poco más altos, pero vamos a tener efectos sedativos en este tipo de pacientes agresivos, con una estabilidad hemodinámica probablemente aceptable, porque al momento de la absorción transmucosa o por mucosa oral, por ejemplo, la probabilidad de efectos colaterales indeseados es menor. Eso es un artículo que salió hace 2 años, más o menos, que se comprobó. Tiene efectos cronotrópicos e inotrópicos, la ketamina, y podría llegar a generar, en combinación con benzodiazepinas, una sedación profunda. ¿Ok? Si nosotros hablábamos anteriormente de anestesia disociativa, era la utilización de ketamina a dosis altas con benzodiazepinas. ¿Ok? Que efectivamente nos podría llegar a generar una catalepsia importante con esta anestesia disociativa. No es suficiente, probablemente los pacientes que no tengan una hipnosis importante con esta combinación, no tengan son pacientes que probablemente estén conscientes, pero no se puedan mover, ¿ok? Pero se podría llegar a utilizar para algún otro tipo de procedimientos. Y me genera aumento del tono muscular, así que no sé si alguno ha visto, espero que no, probablemente sí. Pacientes bajo efectos de ketamina que están como rígidos, porque me aumenta el tono muscular. Ok, así que muchas veces se recomienda la utilización de acepromacina o alfa-2 agonistas para este efecto relajante muscular. Y el propofol, en combinación con los medicamentos y los fármacos anteriormente comentados, ya sea con ketamina, benzodiazepinas, opioides, acepromacina, pues genera efectos potenciadores, ¿ok? O los otros potencian el efecto del propofol. ¿Solo se puede utilizar? Sí, pero para que solo tenga un efecto deseado, que tenga el efecto que estamos buscando, necesitamos dosis altas. ¿Y qué pasa con las dosis altas? Lo que les mostraba en las gráficas iniciales. Vamos a llegar a efectos supraterapéuticos y ¿qué viene con esto? Las apneas y la disminución de las presiones arteriales, ¿ok? Entonces se recomienda, por ejemplo, para procedimientos cortos, por ejemplo, colocar una sonda nasogástrica, por ejemplo, una sonda de oxigenación, ¿ok? Que el paciente se le va a colocar una dosis rápida, se le coloca su sonda de oxigenación y el paciente ya 2 o 3 minutos después ya está consciente, ¿ok? Pero obviamente con la recomendación de siempre estar suplementando oxígeno. Genera una diferencia mínima entre sedación y anestesia. Así que ese rango, muchas veces, aunque es dosis dependiente, cuando se utiliza solo, la diferencia entre sedación y anestesia es un rango supremamente pequeño. ¿Ok? Que tenemos que tener bastante en cuenta. Tiene una rápida recuperación porque su metabolismo es ultra rápido. En 5 a 7 minutos, de 5 a 8 minutos ya tiene un metabolismo importante, por eso mismo estos pacientes se recuperan rápido. Podría llegar a generar apnea. ¿Esta apnea viene de dónde? Uno, de la dosis a utilizar. Dos, del tiempo en la instilación o en la administración. Si nosotros pasamos un bolo de propofol, digámoslo así, de 3 miligramos por kilo, en menos de 2 minutos o de 3 minutos, es muy probable que este paciente tenga apneas, ¿ok? Si lo pasamos en dosis menores, probablemente el paciente lo que tenga serían posibles efectos excitatorios o pseudoexcitatorios, que es lo que venía abajo. Pero si yo lo paso posterior a 3 minutos, la probabilidad de que este paciente tenga signos de apnea o de presión respiratoria es bastante menor o no aparezca. Y me genera disminución probablemente de la presión arterial y de la frecuencia respiratoria por la depresión en los centros ventilatorios y respiratorios y por vasodilatación por disminución de la resistencia vascular sistémica. Solo no me generan analgesia. Ya terminando acá, igual que en otros medicamentos que hablamos anteriormente.
Ya hablando aquí, que yo les he comentado en fármacos que no generan analgesia, hay que tener diferencias. Dolor, nocicepción. En ocasiones anteriores, tal vez en charlas que han visto de pronto las personas que les gusta la parte de la anestesiología, han escuchado la diferencia entre dolor y nocicepción. ¿Ok? Para tener nocicepción pueden ser reflejos autonómicos, que el mismo cuerpo de manera involuntaria, sistema nervioso autónomo, presente esto. ¿Ok? Eso sería nocicepción. Pero para que el paciente sienta dolor, el paciente tiene que tener una conciencia evidente, que el paciente sienta este proceso doloroso, este proceso incómodo, este proceso que le genere desconfort o disconfort. Eso es una diferencia entre nocicepción y dolor, ¿ok? Si el paciente está, por ejemplo, con Propofol y está bien hipnotizado, probablemente no sienta dolor, pero no tenga efectos analgésicos, ¿ok? Pero el paciente puede llegar a tener nocicepción, ¿ok? Así que esos efectos autonómicos del paciente, por el efecto, la cirugía que estemos haciendo, el procedimiento que estemos haciendo que sea incómodo, puede tener nocicepción con Propofol, pero probablemente no tenga dolor porque el paciente probablemente no esté consciente para que esto suceda, ¿ok? Eso. Diferentes protocolos, diferentes reacciones, ¿ok? Si yo utilizo cualquiera de los fármacos anteriormente citados, vamos a encontrar cambios hematológicos dependientes de los fármacos a utilizar, cambios funcionales y reacciones específicas, ¿ok? Aquí vamos a encontrar, hay posibilidades 1000, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar protocolos de sedación, ¿listo? En donde encontramos la posibilidad de disminución de los niveles del hematocrito en pacientes bajo sedación con diferentes fármacos. Por eso se recomiendan o se han evaluado diferentes protocolos para esto o para venopuntura en gatos, por ejemplo. Cambios hematológicos, cardiovasculares y bioquímicos, dependiendo de la utilización de diferentes fármacos de vías intramusculares o por ejemplo, reacciones secundarias o cambios funcionales después de la utilización de dexmedetomidina de manera intranasal, como les venía comentando. Entonces, son diferentes protocolos a utilizar. Estos diferentes protocolos me generan diferentes reacciones en diferentes pacientes. Entonces, yo tengo que sopesar todo el conocimiento que tengo. Todos los fármacos me generan diferentes efectos, diferentes reacciones. Y el paciente en sí me va a generar este tipo de cambios también. En este caso, en este video que estamos viendo acá, ¿ok? En este paciente que estamos viendo acá es un paciente bajo una sedación con dexmedetomidina fentanilo, paciente bajo una sedación RAS-3, los que de pronto hayan prestado atención algo a la charla en la parte previa, encontramos que RAS-3 es un paciente con una depresión de la conciencia bastante importante y un RAMSI-4 exactamente lo mismo. Este paciente iba para una punción, una citología por PAF de una masa ulcerada a nivel mamario, que si nosotros pensamos en un paciente de esta raza que son Shih Tzu Mix, es un paciente con un procedimiento de dolor moderado, pero es un procedimiento rápido y que va a generar probablemente dolor posterior. ¿Ok? Generamos una reversión parcial con atipamezol y el paciente está sin dolor, pero está todavía con una sedación probablemente ya superficial. Si ustedes ven la carita de este paciente, se nota que estaba todavía bajo los efectos, probablemente era dexmedetomidina o el fentanilo, ¿ok? Pero ya el paciente está consciente. Siempre en estos pacientes es un paciente braquicefálico, se recomienda obviamente la suplementación de oxígeno y la monitorización continua, ¿ok? Pero es un paciente que salió bastante bien y es una indicación de esta combinación de dexmedetomidina fentanilo, procedimiento rápido, dolor moderado a severo, ¿ok? Y que probablemente genere dolor posterior y que necesite probablemente también una reversión de la medicación sedante administrada. En este otro caso, es un paciente pomeráneo que tenía una masa intestinal de pequeño tamaño y se le realiza una tomografía, una reconstrucción 3D
Y en este caso, por lo que les comentaba, me parece una combinación bastante importante, bastante buena, la combinación de exmedetomidina o torfanol para procedimientos no dolorosos o poco dolorosos, pero que van a ser un poco prolongados. Este examen se demoró más o menos unos 25, media hora, minutos, media hora, así que yo necesito el paciente hemodinámicamente estable, sin colocarle un tubo endotraqueal, en este caso no lo requería o no lo requirió, eh, para este procedimiento de imagen que yo necesito que el paciente se quede quieto. ¿Ok? No es un procedimiento doloroso, yo lo único que quiero es que este paciente se quede quieto, por eso el butorfanol, que no genera un proceso analgésico importante, sería la recomendación. Y obviamente, como es una sedación, digámoslo así, en un RAS, en un Ramsey 3, 4 o en un RAS -2 o -3, hay que evitar los ruidos fuertes porque si hacemos ruidos fuertes probablemente este paciente se nos despierte o se nos mueva. No se nos mueva mucho, pero no lo necesitamos que no se mueva absolutamente nada en un procedimiento de tomografía. ¿Ok? Y por la dexmedetomidina, pues la recomendación es que sean pacientes hemodinámicamente estables. ¿Ok? Y esto último, que es para finalizar, es la combinación, por ejemplo, de ketamina, silacina y remifentanilo en infusión continua. ¿Ok? Este era un paciente bastante agresivo con fractura. Si ustedes ven acá este video, tenía fractura directamente en el miembro posterior derecho, ¿ok? Pero no se dejaba acercar tanto por el dolor como porque el paciente de por sí era bastante agresivo. Así que se le generó una premedicación con ketamina y silacina a dosis moderadas, no muy bajas tampoco, porque necesitamos que el paciente, por ser de manera intramuscular, fuese con una buena acción, una acción prolongadita, por lo menos mientras le colocamos su vía venosa, y posteriormente una infusión a ritmo constante de remifentanilo. El paciente, pues como les comentaba, fue agresivo bastante por lo que se utilizó esto. Se realizó una sedación previa para la cateterización con la combinación ketamina-silacina, no a dosis anestésicas, no ketamina mayor a 5 miligramos por kilo, no silacina a 1 miligramo por kilo, eso hay que sacárselo de la cabeza, por favor. Y fue silacina a 0.2 miligramos por kilo y ketamina a 0.5. Con eso fue suficiente para que este paciente se dejara colocar la vía venosa y empezar con tanto propofol como infusión con fentanilo. ¿Ok? Se generó una disminución, una inducción a bajas dosis por la titulación de la dosis de propofol para inducción por la combinación de estos dos medicamentos y por la suplementación de remifentanilo a infusión a ritmo constante. Además de eso, como vieron aquí en el video, se le está realizando un bloqueo del nervio ciático y además de eso se le está generando otro bloqueo del tronco lombosacro para cirugía de este miembro, ¿ok? Entonces, son 3 maneras de manejar a este paciente para que este paciente no esté bajo una anestesia general total, ¿ok? Sino esté bajo una sedación profunda, una sedación, digámoslo así, RAS -4, -5, sin llegar a anestesia general profunda, ¿ok? Y se deje hacer todo el procedimiento traumatológico, que es bastante doloroso, con lo que ustedes ven, estabilidad hemodinámica, frecuencia cardíaca un poco baja, si ven la frecuencia cardíaca de este paciente en 62, que es bastante bajo, para un paciente más o menos de 11, 12 kilos, ¿ok? Está con una buena saturación de oxígeno, pero si ven el sevoflurano, que normalmente debería tener una K mayor a 2.8, probablemente un poco mayor a 3 en un perro, está con una concentración alveolar mínima de menos de 1 en el dial, ¿ok? O por lo menos un porcentaje de vaporización de menos de 1. Así que disminuimos tanto con el bloqueo como con la premedicación, como con la infusión a ritmo constante de fentanilo, una disminución de la utilización de anestésico volátil o halogenado o inhalatorio de más del 60%, más del 70%. Uno, ahorro económico, porque todos sabemos que el sevoflurano cuesta. Y dos, obviamente los efectos adversos de la utilización a dosis altas de sevoflurano. Y frecuencia cardíaca de 62, bien baja. ¿Necesito atropina? No. Vean la presión arterial, 120/71, con presión arterial media de 94.
y en este caso, frecuencia cardíaca o pulso en 57. Bajo pulso, bajo frecuencia cardíaca, perfecto, bajísimo. Pero mire su presión arterial secundaria a la vasoconstricción de las silasinas del alfa-2 agonista en respuesta a la disminución de la frecuencia cardíaca. Necesario atropina, innecesario completamente. ¿Ok? Eso es lo que les quería comentar. Y para finalizar, en los pacientes bajo sedación, bajo anestesia, bajo tranquilización, bajo contención química, lo que quieran decir ustedes, siempre, siempre, siempre necesitan estar monitorizados. Lo que las primeras diapositivas hablaban de lo siguiente: los pacientes bajo sedación, bajo anestesia y bajo sedación o tranquilización son los pacientes que más se complican. ¿Por qué? Porque no se monitorizan. ¿Ok? Eso. Y antes del alta, para saber cuánto el paciente necesita o en qué momento el paciente se puede dar de alta después de una sedación, después de una anestesia, hay que no simplemente decir, ya el paciente está un poquito más despierto, mandémoslo para la casa. No. Los pacientes, para que se dé una valoración del alta estándar y que ustedes tengan menor probabilidad de que el propietario los llame media hora, una hora después, el paciente no respiró, el paciente se complicó, el paciente vomitó y se broncoaspiró, el paciente esto y lo otro, es esto, la escala de Aldred. La escala de Aldred modificada para veterinaria está acá, en donde, por ejemplo, pacientes con una escala de Aldred con una puntuación mayor a 6 o mayor a 8, eh, tienden a ser pacientes que pueden irse a su casita, ¿ok? Si su puntuación no llega a 6 o a 8, son pacientes que todavía deben quedarse en observación, en hospitalización, en recuperación anestésica, en la clínica, lo que sea, y tienen que estar bajo observación importante, ¿ok? Mientras no estén por encima de 6 a 8 puntos, no se va a su casa, ¿ok? Esa es la recomendación siempre. Entonces, esta escala de Aldred existe, se utiliza en medicina humana y se tiene que utilizar en medicina veterinaria para que se les evite las complicaciones, ¿ok? Y no vayan a tener problemas legales después. Eso. ¿Cuáles son las controversias ya? Esta es creo que la última diapositiva. Las controversias, uno, es la cepromacina y las convulsiones, ¿ok? La atropina profiláctica se debe utilizar y el costo por sedación. Son tres preguntas que durante la charla les respondí. Si alguno de pronto tiene alguna otra pregunta sobre este tipo de cositas, de estas tres preguntas, acá hay 4 papers en donde ustedes pueden evaluar qué es lo que realmente pasa, si son simplemente mitos o creencias antiguas. Muchísimas gracias.